Bueno, nuevamente me encuentro con ustedes, mentores y mentoras. Esta microclase voy a enfocarla hacia la evaluación, cómo se evalúan las habilidades de pensamiento. Quiero empezar por formular sobre teorías de evaluación que existen dos posibilidades de evaluar a nuestros estudiantes en las aulas de clase. Una evaluación es la evaluación formativa y la otra es la evaluación sumativa. Voy a enfocarme en la microclase de hoy en la evaluación formativa, pero quiero definirles también lo que es la evaluación sumativa para que en una próxima oportunidad tengamos la ocasión de profundizar sobre ella. La evaluación sumativa es la que se realiza cuando se termina un periodo determinado académico, un ciclo, un año lectivo, son los exámenes finales, las evaluaciones finales, que arroja un resultado de todo un proceso de aprendizaje. A esa se llama evaluación sumativa. La evaluación formativa es la que se realiza continuamente, permanentemente en el aula de clase y es la que va a permitir ajustar y fortalecer aquellas actividades didácticas, pedagógicas, de aprendizaje para que nuestros estudiantes vayan adquiriendo, robusteciendo, apropiando cada vez más las enseñanzas. Entonces voy a enfocarme hoy en la evaluación formativa desde las actividades propias que cada uno de ustedes ejerza en sus aulas o fuera del aula, en procesos de enseñanza-aprendizaje. Quiero partir del principio de que la evaluación formativa se aplica con todos los componentes que un estudiante o una estudiante es capaz de demostrarle a su mentor o a su mentora. Es decir, la evaluación formativa se aplica cuando un estudiante pregunta algo, responde algo, formula una idea, hace algo kinestésicamente, un movimiento, produce algo dentro del aula de clase, es decir, todos aquellos aspectos que se pueden evidenciar en un aula de clase hacen parte de esa evaluación, la evaluación formativa. Por eso hay dos tipos de evaluaciones formativas. Una, la que es planeada y otra, la que es espontánea. La espontánea tú la puedes aplicar en cualquier momento. O sea, si tú ves a un estudiante que en un momento determinado salió con un apunte que nadie esperaba, es muy significativo para evaluárselo formativamente, porque son aspectos propios del desarrollo afectivo, cognitivo, expresivo del estudiante y que tiene mucho sentido valorárselo para todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por esa razón, también es muy importante que tú te conviertas en el modelo de lo que pretendes que tus estudiantes hagan con el conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Si tú quieres que tus estudiantes hagan muy buenas preguntas, eres el primero, el más indicado en hacer buenas preguntas para que ellos aprendan a hacerlas. Es por eso que los mentores y mentoras, y es la invitación que quiero hacerles, se tienen que convertir en modelos actitudinales de sus estudiantes y más en estos procesos de evaluación. Entonces, voy a intentar explicarles cómo se hace la evaluación formativa desde un ejemplo que dejé planteado en la microclase número 4. Recuerden cuando en la microclase número 4 estuvimos escribiendo los objetivos de una clase, los 3 niveles de evidencias que podrían los estudiantes demostrarnos para saber si están alcanzando el objetivo y las enseñanzas que íbamos a transferir. El ejemplo que planteamos en esa microclase es para el grado quinto primaria, en momento de vida en sociedad, un aprendizaje esencial que estaba enfocado en que los estudiantes fueran capaces de comparar la información que entregan los medios de comunicación para que el estudiante pudiera identificar las ventajas y desventajas de esa información que entregaban los medios. Entonces voy a usar ese mismo ejemplo para explicar el proceso de evaluación formativa. Si la enseñanza que vamos a garantizar que el estudiante apropie es el aprendizaje esencial, en este caso comparar la información de los medios de comunicación, planteamos en ese momento 3 niveles de evidencias. Les decía yo, el primer nivel de evidencia tenía que ver con que el estudiante fuera capaz de identificar, operación intelectual, 5 medios de comunicación. Entonces ahí ya estoy planteando
un nivel de evaluación para mis estudiantes y es que sea capaz de identificar 5 medios de comunicación para poder saber si se está acercando o no al propósito. En un segundo nivel, habíamos planteado que el estudiante fuera capaz de clasificar los medios de comunicación que él conoce, los de radio, los de prensa, los de redes sociales, que fuera capaz de clasificarlos y poner esa clasificación en una tabla. Era la segunda propuesta. Y la tercera propuesta, que era la que habíamos mencionado como el nivel 3 de la evaluación, era que fueran capaces de escribir 5 características de la información que entregaban los medios de comunicación. Entonces decíamos, el objetivo, el alcance de la enseñanza era que fueran capaces de comparar, pero para saber si lograban comparar íbamos a medirlos en 3 niveles. Identificar, el primer nivel, clasificar, segundo nivel, y tercer nivel, caracterizar. Con base en eso, la propuesta que les quiero hacer es que elaboremos esta tabla que les estoy mostrando. En esta tabla lo que ustedes están observando es los 4 momentos de aprendizaje, es decir, el momento desde cautivar hasta el momento de reflexionar, y en cada momento de aprendizaje, como ustedes se están dando cuenta, que fue lo que les expliqué en la microclase anterior, están asociadas unas habilidades de pensamiento, es decir, que en el momento de cautivar, la habilidad de pensamiento que funciona muy bien ahí es la de recuperar, pero después de recuperar, en los demás momentos vienen asociadas las otras habilidades de pensamiento. Entonces, en esta tabla están viendo los 4 momentos, en la segunda línea las habilidades de pensamiento, y en la tercera línea, las operaciones intelectuales que de cada habilidad de pensamiento tú quieres evaluar en tus estudiantes. Es decir, y yo propongo estas 4 columnas de operaciones intelectuales, pero tú puedes usar 3 columnas o 2 columnas e inclusive una sola columna de cada habilidad de pensamiento y es totalmente válido. Es una tabla sugerida. Entonces voy a intentar explicarte con el ejemplo. En esta segunda tabla que estás viendo, si lo notas, las 4 habilidades de pensamiento que propusimos como objetivo y como niveles de evaluación están en color amarillo. Es decir, que tú estás viendo en color amarillo la habilidad de pensamiento identificar en la primera etapa de aprendizaje, y en la segunda etapa de aprendizaje estás viendo en color amarillo clasificar, caracterizar, comparar, que son las 3 operaciones intelectuales de analizar que vamos a estar utilizando como propósitos de la enseñanza. Pero, como una clase dura 45 minutos o 1 hora o 2 horas, o inclusive puedo tardarme varios días intentando lograr ese aprendizaje esencial con los estudiantes, lo más probable es que yo vaya a usar otras operaciones intelectuales adicionales a estas 4 que están formuladas en amarillo. Por eso, en el ejemplo que tú estás viendo, tengo unas operaciones intelectuales en color blanco, que son otras adicionales a las que tengo trazadas en mi planeación, pero que voy a estar usando dentro de las actividades que desarrolle con mis estudiantes. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo empiezo una clase, en este caso la clase que busca este aprendizaje esencial de que los estudiantes aprendan a comparar la información que entregan los medios de comunicación, puedo empezar mi clase preguntándoles a los estudiantes, ¿recuerdan qué vieron ayer en la televisión en sus casas? Con esa pregunta, que es de recordar, ya estoy de alguna forma apuntándole a una operación intelectual. Como estoy empezando la clase, recordar la puedo colocar en una columna de lo que ustedes están viendo en la matriz que les estoy formulando. Si le hiciera esa pregunta a un estudiante o a una estudiante, ese niño o esa niña me respondería la pregunta. Mi propuesta es, en la casilla que corresponda a ese niño, si la respuesta del niño es una respuesta errada, colócale un 1. No es un valor, no es una cuantificación, sino solamente es una distinción para saber que el niño te dio una respuesta, pero no es una respuesta precisa. Pero si el niño te dio una respuesta apropiada, mas no completa,
colócale un 2 en la casilla que le corresponda. Y si te dio una respuesta a plena satisfacción tuya, colócale un 3. Puede pasar que en el momento de la clase tú le preguntes a un estudiante, defíneme lo que es un medio de comunicación. Definir es una operación intelectual. Si la tengo en una casilla y un estudiante al que yo le pregunte que me defina lo que es un medio de comunicación no es capaz de responderme absolutamente nada, le coloco un 0 en la casilla que le corresponda. Repito, no es una valoración numérica de 0, sino es un identificador para saber que el estudiante no pudo dar una respuesta a una operación intelectual que es definir. Cuando yo estoy desarrollando mi clase, puedo pedirle a mi mediador, siendo yo el mentor, le puedo pedir a mi mediador que lleve el control de las respuestas o intervenciones que hagan los estudiantes en la clase, en torno a las operaciones intelectuales que ustedes están viendo en esta matriz. De tal forma que cuando termine la clase a los 45 minutos o 1 hora o 2 horas, tenga un registro de qué estudiantes intervinieron con un indicador de 0, 1, 2 o 3, y con base en ese registro para mi próxima clase pueda hacer que intervengan otros estudiantes que no tengan registro. Seguramente después de 2 semanas, de 3 semanas, de 4 semanas, con esta misma hoja, con esta misma rúbrica, todos los estudiantes de tu clase van a tener un registro de las operaciones intelectuales que están usando en las preguntas, en las respuestas, en las intervenciones que hagan. Si te das cuenta, en esta matriz están provistas, para este caso, 16 operaciones intelectuales de toda la taxonomía, que pueden ser esa o pueden ser otras. ¿Quién define qué operaciones intelectuales voy a usar en las clases? Tú mismo. Tú eres el único autónomo para definir cuáles son las operaciones que voy a evidenciar en los estudiantes clase a clase, semana a semana, para garantizar que están apropiando las enseñanzas, que de alguna manera están usando el conocimiento que yo estoy enseñando o por lo menos que estoy facilitando para que los estudiantes usen posteriormente en sus vidas, en sus contextos reales. Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de este aprendizaje esencial específicamente, si te das cuenta hay una columna que se llama el promedio. ¿Promedio de qué? Promedio de las respuestas, intervenciones, acciones que tuvo el estudiante durante los diferentes momentos de clase, en este caso vida en sociedad, en torno a las operaciones intelectuales, para que tú tengas un soporte o de alguna manera un recurso que te vaya a servir para que a futuro puedas fortalecer aquellas habilidades de pensamiento y operaciones intelectuales en donde el estudiante no haya marcado un puntaje significativo. ¿Eso qué quiere decir? Y te lo estoy sugiriendo también, que cuando un estudiante, frente a una pregunta que tú como mentor o mentora le plantees y él no responda y tú coloques un 0, no significa que el estudiante se vaya a quedar con esa valoración, sino que tú, viendo el recurso, más adelante puedas volver a ese mismo estudiante para hacerle nuevamente otra pregunta sobre la misma operación intelectual. Me explico. Si yo le pregunté a un estudiante llamado Arnulfo, defíneme lo que es un medio de comunicación, y no me dijo absolutamente nada, pues le coloqué a Arnulfo en la casilla que le corresponde el 0, en la casilla que es operación intelectual definir. Pero más adelante durante la clase le puedo decir al estudiante, defíneme lo que es la televisión. Y Arnulfo te dio una respuesta diciendo la televisión es un aparato en donde llegan noticias, una respuesta que para ti no es la más satisfactoria, pero es una respuesta. Ya el estudiante puede tener una valoración de 1 o de 2 según el criterio que tú estés estableciendo. Es decir, le vas cambiando ese indicador que antes estaba como un 0, que denotaba una respuesta no dada. Eso para decirte que esas casillas no son estáticas. La valoración que se le da al niño en torno a la formación de habilidades de pensamiento es totalmente dinámica y tiene que ser evolutiva. Y seguramente eso va a estar muy asociado a la forma como Cosmo Schools te sugiere que evalúes a los estudiantes, teniendo en cuenta que Cosmo Schools sugiere que siempre que un niño desarrolle un proceso de aprendizaje, reciba una valoración de iniciado, en proceso o logrado. Eso te podría facilitar la
conexión entre la evaluación, la evaluación formativa que se tiene de las habilidades de pensamiento durante los espacios de clase con la valoración numérica que seguramente tendrás que dar cuando finalice un ciclo para la entrega de conquistas que vas a tener que hacerle a los padres de familia. Espero que esta explicación haya podido dejarte una herramienta para poder llevar también el seguimiento en torno a la apropiación de habilidades de pensamiento de los estudiantes y que empieces a utilizarlas. Seguramente, en principio va a ser algo para ti denso de identificar qué operaciones y cómo vas a estarlas midiendo, pero seguro en la medida que empieces a utilizarla va a ser cada vez más fácil y más natural.